Hola, ¿qué tal amigos? Vamos a dar inicio al curso de brigadas de emergencia. Siempre nosotros debemos recordar que una brigada de emergencia es un grupo de personas debidamente organizadas y capacitadas para prevenir o controlar una emergencia. Siempre ustedes deben tener en cuenta que este punto es muy fundamental y sobre todo es el desenlace del objetivo que nosotros vamos a mantener acá dentro de la brigada de emergencias. ¿Sí? Como objetivo tenemos crear una brigada en una empresa, es tener un grupo de personas preparadas para actuar rápidamente en control de una emergencia y ante todo realizar actividades de prevención cuando ello sea posible. Dentro del objetivo de una brigada de emergencia puede ser dentro de una empresa como fuera de ella, ¿sí? En establecimientos del Estado o hasta incluso en unidades educativas. Para ello, el brigadista debe estar bien formado, capacitado e informado de todos los riesgos que tiene cada uno de los posibles desastres que pueden conllevar a una lesión y o hasta la muerte de una persona. Verdaderamente no existe dentro de nuestra normativa un número exacto que dependa las características de acuerdo a una empresa, la jornada de trabajo o en sí el número de personas. Habitualmente se encuentra en instalaciones o también depende de la política de emergencias que se establezca en cada empresa, pues este será el parámetro de inicio para formar una brigada de emergencias. Lo básico es la seguridad. Una brigada no puede ser algo para lo cual no fue capacitada o entrenada. Eso dejamos bien claro dentro del objetivo. La otra parte que es muy importante recordar de la brigada atiende situación hasta que llegan los cuerpos de socorro. Simplemente la brigada de emergencia está entrenada y capacitada para el control en sitio hasta la llegada de una entidad de salvamento calificada y certificada, como puede ser los bomberos, equipos de rescate específicos, de la policía, militares, entre otros. Dentro de las brigadas de emergencia nosotros tenemos normativa ecuatoriana en donde nos basamos dentro de la legislación. Una de ellas es el Decreto Ejecutivo 2393, que es el Reglamento de Seguridad y Salud de todos los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente, el cual nos detalla muy bien en su artículo 11. Es obligaciones de los empleadores, dentro del numeral 2 de la misma, adoptar de las medidas necesarias para prevenir los riesgos que pueden afectar la salud y el bienestar de los trabajadores en lugares de trabajo y su responsabilidad. ¿Sí? Dentro del numeral 10 también tenemos que nosotros como empresarios debemos dar una formación en materia de prevención de riesgos al personal de la empresa, con especial atención a los directivos técnicos, mandos medios, a través de cursos regulados y periódicos. ¿Sí? Puede ser regulado por el Ministerio de Trabajo o en sí el Ministerio de Seguridad Social y Seguro General de Riesgos del Trabajo. Dentro del artículo o el acuerdo 1257 también tenemos algo muy específico, que es el Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección contra Incendios, que está descrito dentro del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Tenemos el acuerdo ministerial 174. En su artículo 134 nos determina claramente que los miembros de las brigadas de primeros auxilios organizadas e instruidas para efectos del plan de emergencia prestarán dentro de las limitaciones de atención inmediata al trabajador accidentado en el trabajo previo a su transferencia a unidades médicas o instancias especializadas. Bueno, aquí puntualiza un poco más lo que es la brigada de primeros auxilios, pero en sí determinamos que el artículo 134 del acuerdo ministerial nos determina este punto muy específico. Dentro del artículo 140 ya es necesario el plan de emergencia. Esto es obligatorio para todas las personas y para todas las empresas que tienen de 1 a 10 trabajadores, ¿sí? Bueno, también nos vamos a basar en la normativa
ya es un poco más la normativa internacional, que es la NFPA 600, en donde esta normativa norma sobre la brigada especializada industrial de incendios, ¿sí? Básicamente aquí nos determina el tema de incendios. Seguido de esta también tenemos la norma NFPA, la 1081, que esta norma califica al profesional de miembros de brigada contra incendios también. Y bueno, una norma muy conocida que es la norma técnica ecuatoriana, la INEN 2968, que se encarga de la seguridad de servicios educativos, identificación y manejo de riesgos. Bueno, esta normativa básicamente lo que se encarga es controlar el tema de brigadas de emergencia y control de riesgos en unidades o establecimientos de educación, ¿sí? Estos sean públicos o privados, sean universidades, colegios, escuelas, entre otras unidades educativas, que es muy importante y fundamental conocerlo, ya que hoy en día nosotros tenemos un sinnúmero de riesgos también en el aspecto educativo. Algo que debemos recordar, que toda brigada de emergencias debe tener un líder o jefe de brigada para coordinar las acciones para el control de la emergencia. Esto es muy importante y recalco nuevamente que un líder o jefe o una persona que conforme una brigada de emergencia debe estar entrenada y capacitada para tal emergencia o evento que puede ocasionar o generar un riesgo para la salud de los trabajadores. Depende también del tipo de riesgo de cada empresa que tengamos. Entonces, nosotros siempre debemos entender que en todo momento nosotros estamos en riesgo. Lo más fundamental es acá que siempre el tema de las brigadas y los brigadistas son personal altamente capacitado, que está en sí demostrando que sabe evaluar un riesgo dentro de las instalaciones o en sí fuera de las mismas. Eso es muy importante. Dentro de las empresas o de muchas instituciones educativas debe siempre existir una estructura organizacional dentro de las mismas como brigadas de emergencias. Generalmente, el jefe de brigada o el líder del área de los brigadistas tiene funciones específicas consignadas en el plan de emergencias y evacuación que cada empresa debe tener. Este punto es muy fundamental, ya que toda persona no puede ser brigadista. Todo el personal que esté calificado y pertenezca a una brigada de emergencia debe ser entrenado para realizar prácticas contra incendios, salvamento, evacuación, rescate y primeros auxilios. Debe también planificar métodos de control y actuación para emergencias. Debe conocer procedimientos operativos en los mismos que tengan roles específicos, tanto el líder como el líder de apoyo de la brigada, ¿sí? Siempre nosotros debemos tomar en cuenta que hay que inspeccionar periódicamente todos los sistemas y equipos de protección contra incendios o salvamentos que nosotros tengamos dentro de una instalación. Reaccionar inmediatamente ante cualquier contingencia o eminencia de un peligro o a la vez de un riesgo. Dirigir y realizar los procedimientos de evacuación de personas y salvamento de bienes de valor muy importante. En este punto quiero aclarar que el bien más preciado y más importante de salvamento somos nosotros las personas, ¿sí? Los recursos o los materiales es un punto muy aislado, pero el más importante es el colaborador o el personal que se encuentra laborando en una empresa o en una institución. Siempre nosotros debemos velar por el cumplimiento y observancia de las normas
en materias de seguridad y prevención de riesgos. Eso es muy importante. Es lo que debemos ser y lo que debemos saber para ser brigadistas. Una vez que nosotros hemos dado esta caracterización, tenemos los tipos de brigadas de emergencia. Bueno, dentro de las empresas básicamente tenemos 4 tipos de brigadas de emergencia. Brigadas de primeros auxilios, brigadas de comunicación y apoyo, brigada y prevención de lucha contra incendios, brigada de evacuación. Pero estas 4, en muchas empresas, dependiendo del nivel de riesgo, se las incluye. ¿A qué tipo de brigada? Brigada antiderrames y residuos o químicos, sustancias peligrosas, ¿sí? Tenemos brigadas de rescate. Esto más es utilizado en las empresas de construcción, ya que realizan trabajos de alto riesgo. Uno de ellos es el riesgo de trabajos en altura. Entonces, si ustedes se pueden fijar, de acuerdo al nivel de riesgo que maneja cada empresa, se forman o se conforman las brigadas de emergencia. Pero nunca se olviden que tenemos 4 brigadas bien establecidas en todas las empresas y sobre todo en toda instalación, pública o privada. Brigada de primeros auxilios, brigada de comunicación y apoyo, brigada de prevención y lucha contra incendios y la más principal, la brigada de evacuación. Puntualizan la brigada de evacuación. ¿Por qué razón? Porque si nosotros tenemos cualquier otro tipo de riesgo o peligro que intervengan nuestras brigadas de emergencia, la principal siempre va a ser evacuar. Entonces tenemos que ponerle bastante énfasis en las 4, pero un poquito más en la brigada de evacuación. Bueno, aquí las funciones de cada brigadista están ya determinadas. ¿Por qué razón? Porque siempre el jefe de la brigada siempre va a estar acudiendo al sitio del siniestro, va a dirigirse hacia el punto para la actuación, ¿sí? A esto, durante las operaciones de control del siniestro, puede llegar a tener o ser sustituido por una persona. ¿Por qué razón? Porque el brigadista o el jefe de la brigada va a tener que coordinar, va a tener que realizar todo el rol y sobre todo comunicar y planificar la emergencia en el sitio donde se presentó cualquier acto no deseado para que la brigada esté en el punto y de esta manera no exista algún tipo de anomalía que puede salir de las manos de la brigada y puede conllevar a eventos como incidentes, accidentes laborales y hasta la muerte, ¿sí? Porque son sucesos inesperados. Entonces la brigada está dispuesta a mitigar todo este tipo de riesgos y en sí controlarlo. En caso de que no se pueda controlar, lo que hace la brigada de emergencias es controlar hasta tal punto, llegan los equipos de salvamento y socorro y les dan la posta a ellos para que puedan actuar en sí con el resto de la contingencia. ¿Sí? El líder también hace una intervención. ¿De qué manera? Gestionando la emergencia, la necesidad del personal y material a su cargo, supliendo vacantes en el equipo de emergencia, porque ahí tal vez en ese momento que suscitó una emergencia no se encontraba el brigadista de apoyo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el líder? Va a designar a una persona que tenga conocimientos y información o que haya pasado ya por una brigada de emergencia en años pasados. ¿Para qué? Para darle el rol de ayudante en la brigada. Eso es muy fundamental. Sobre todo, dentro de la brigada, siempre nosotros debemos tener determinada en una empresa. ¿Por qué razón? Porque nosotros vamos a saber identificarles fácilmente. Por ejemplo, si yo soy de la brigada de evacuación, entonces vamos a darles un distintivo para nosotros también saber en dónde se encuentran los brigadistas y quiénes son. Sí, muy aparte de que se haya socializado dentro de la empresa, dando a conocer los brigadistas de las instalaciones.
Es muy importante velar el correcto mantenimiento de la zona asignada por el jefe, en este caso de la persona que designe para colaboración. Coordinar durante la emergencia las acciones del equipo de emergencias a su cargo es una función del jefe de la brigada de emergencias. Dentro de las funciones específicas, el líder siempre va a conocer los riesgos específicos y la dotación de medios para la actuación de la emergencia. Entonces, coordinadamente, todos deben apoyar al brigadista y en sí la parte de seguridad industrial es un punto muy fundamental de apoyo para el brigadista. Siempre el jefe puede observar anomalías. ¿Por qué razón? Porque el sistema de protección tal vez está en óptimas condiciones como no puede estar. Pero ya hablamos hace pocos instantes que siempre debemos hacer una revisión de todos los equipos de instalaciones para que se encuentren en total y perfecto estado ante una emergencia. Siempre dentro de las funciones va a ser también actuar sin demora, eliminando las causas que se supone un riesgo. En caso de incendios, por ejemplo, vamos a combatir, ¿sí?, limitadamente con el uso de extintores manuales, siempre y cuando sea algo o un evento que recién esté iniciando, no un incendio, sino un conato de incendio. El brigadista está preparado para solventar un conato de incendio, más no un incendio. Esta parte hay que saberla discriminar. ¿Por qué razón? Porque se ha dado en muchos casos y en muchas empresas que existe un conato de incendio, el mismo se vuelve incendio y el brigadista no va a poder atacar un incendio. Entonces ahí el liderazgo de una emergencia o el líder de la brigada de emergencia tiene ese punto muy fundamental de saber las condiciones en las cuales van a enfrentarse, si van a enfrentarlo o no, o esperan y evacúan al personal para que no tenga algún daño o algún riesgo dentro del entorno laboral. En caso de la evacuación siempre tenemos que tener o mantener despejadas las vías de evacuación y todos los accesos. Sí, eso ya está dentro incluso de la normativa y de todos los puntos que debemos cumplir dentro de nuestra inspección al centro de trabajo. Siempre el equipo de salvamento es un punto muy fundamental dentro de las brigadas de emergencia. Como les mencioné anteriormente, dentro de las 4 brigadas que nosotros formamos, la más específica es la de evacuación, porque la de evacuación o salvamento siempre va a estar interviniendo con todas las brigadas. Siempre van a estar ahí apoyándole a cualquier brigada. Entonces, ese apoyo o esa sinergia que va a existir dentro de las brigadas de una empresa va a salvar muchas vidas e incluso los recursos y materiales de la empresa. Eso es muy fundamental dentro de una brigada y para eso está formado el brigadista, ¿sí? Entonces, aquí ya adentrándonos un poco al equipo de evacuación o salvamento y cuáles son sus funciones específicas. ¿Cuáles van a ser sus funciones específicas de esta brigada? Conocer los riesgos específicos. De hecho, que en cada brigada deben conocer los riesgos y el tipo de emergencia a la cual se van a vincular. La dotación de medios y zonas asignadas. Siempre debemos mantener la observación durante las anomalías observadas dentro del sistema y de una zona que se encuentre la alerta de presencia de un olor a quemado o otros que pueden intervenir para activar una emergencia. Siempre los brigadistas de evacuación están para ayudar en la evacuación del personal por vías establecidas. Siempre los brigadistas de evacuación van a realizar periódicamente inspecciones del sitio de trabajo y sobre todo van a revisar el layout que se encuentre actualizado en la empresa. Siempre la brigada de evacuación va a garantizar que todas las vías de evacuación, salidas de emergencia y puntos de encuentro
estén muy bien señalizados, porque esto va a ser una ayuda para todas las personas y colaboradores de las áreas colindantes. O en caso de una emergencia, siempre vamos a mantener despejadas las vías de evacuación, puntos de encuentro y salidas de emergencia. De esto se va a encargar la brigada de evacuación. La revisión periódica es muy importante, no solamente en la brigada de evacuación, sino en todas las brigadas que existen en una empresa. Vamos con la brigada de primeros auxilios. ¿De qué se encarga la brigada de primeros auxilios? Administrar la mínima atención sanitaria, ¿sí? ¿Por qué razón? Por la cual, ¿cómo es? Primeros auxilios, siempre nosotros vamos a dar la ayuda inicial hasta que llegue la entidad de socorro especializada, ¿sí? En este equipo de primeros auxilios va a estar formadas por personas que tengan conocimientos de primeros auxilios y sobre todo que estén cumpliendo los roles específicos, ¿sí? Ya más adelante vamos a tratar los roles que deben cumplir los brigadistas, ¿sí? Pero como funciones específicas de la brigada de primeros auxilios es conocer los riesgos específicos, de igual manera que todas las brigadas anteriores que ya lo revisamos. En este punto sí tenemos que familiarizarnos con las vías de evacuación y sectores de incendio. ¿Por qué? De un edificio o de una empresa. ¿Por qué razón? Vamos a familiarizarnos. Porque siempre nosotros, si ya actuamos como brigada de primeros auxilios, pues después nos va a tocar evacuar a la víctima o a la persona que tuvo un incidente o en sí alguna anomalía, alguna lesión o hasta un accidente. Lo fundamental es conocer las vías de evacuación y los puntos más seguros para mantener al paciente en total resguardo y que no exista otro riesgo adicional. ¿Cómo vamos a controlar? Trasladando al herido hasta prestarle los primeros auxilios básicos. Siempre vamos a prestar primeros auxilios básicos hasta que llegue yo que sé, la ambulancia o el equipo de socorro. Siempre vamos a anotar los datos de las personas lesionadas que sean trasladadas en centros sanitarios o en un edificio o en donde se presente un evento inesperado. Ahora vamos con el tema de la brigada de incendios, ¿no es cierto? La brigada contra incendios igual es similar. Las funciones específicas están ya dictaminadas. Vamos a conocer rutas de evacuación. Aquí es un punto muy importante que en todas las empresas y en todas las instituciones que vamos a tener brigadas de contra incendios, vamos también a revisar el mapa de riesgos, ¿sí? Vamos a revisar y vamos a tener bien claro el mapa de riesgos y los puntos de emergencia. En este caso serían los puntos donde están nuestros recursos. El mapa de riesgos y recursos se determina, ¿sí? El recurso, ¿cuál va a ser? El extintor, hidrantes, gabinetes contra incendio. Entonces, en este punto la brigada contra incendios va a tener conocimiento de dónde se encuentran los equipos de salvamento para ese tipo de emergencia, que sería incendios o conatos de incendio. En sí, si es que hubiese un conato de incendio, el brigadista está en plena capacidad de mitigar esa emergencia. Pero si ya se vuelve algo macro, ya vendría a ser un incendio, entonces la brigada contra incendios no va a poder intervenir. Lo va a hacer de manera tal vez de apoyo de los elementos de socorro, de las entidades de socorro, salvamento, en este caso, que son las más preparadas de los bomberos, en donde vamos a estar apoyando en donde se encuentran los recursos, como ya les mencioné, gabinetes contra incendios, hidrantes para que se conecten con mangueras pitón, etcétera. Entonces nosotros vamos a hacer una gran ayuda en este punto. Y lo más importante, esta brigada también se va a vincular a la brigada de evacuación. ¿Por qué razón? Porque la brigada de evacuación es un complemento de la brigada contra incendios, ¿sí?
Porque necesitamos, ¿qué? Evacuar a las personas. ¿Por qué? Tenemos que dejar ese lugar donde existió un incendio o un conato de incendio libre. ¿Para qué? Para que todas las personas o los socorristas o la entidad de socorro, en este caso los bomberos, actúe de manera eficiente sobre ese peligro que vendría a ser un incendio. Ahora, el perfil de un brigadista, ya que hemos hablado los 4 temas de las brigadas. El perfil de un brigadista es sencillo. ¿Cómo vamos a escoger un perfil de un brigadista? Vamos a seleccionar una persona conforme a la brigada que debe ser, sea brigada de comunicación, sea brigada de emergencias, de incendios, sea brigada de primeros auxilios o de evacuación. Vamos a mantener el mismo perfil del brigadista, ¿sí? Puntualizar en la brigada de comunicación, que como su nombre lo dice, es netamente comunicación, ¿sí? Que va a estar alerta, comunicando, interviniendo también de la mano con la brigada de evacuación para poder mantener todo el personal bajo la calma y resguardarles en puntos seguros. Ese es el objetivo de una brigada de comunicación. Vamos con el perfil de brigadista, sí. Eh, Deben ser las personas dinámicas, serenas y fuertes. ¿Por qué razón dinámicas? Porque deben interactuar de manera rápida. Deben mantenerse siempre con un dinamismo que puede salvar al resto, que puede estar dispuesto a ayudar al resto. Serenas, ¿por qué razón? Porque es la persona que da esa seguridad de calma al resto de las personas que se encuentran en una emergencia. Entonces, este tipo de brigadas o brigadistas deben ser lo más serena posible porque ellos deben inyectar la calma a todo el personal, ¿sí? Y fuertes, fuertes, ¿por qué de carácter? Porque ellos van a estar siempre ante una emergencia. Ellos son la cara de todos en la empresa para intervenir sobre una emergencia, ¿sí? Además de esto, también nosotros, al trabajar en este tipo de actividad, debemos tener, ¿qué más? Aparte de esas 3 condiciones, debemos mantener experiencia, capacidad de manejo de personal, iniciativa, que es un punto muy fundamental, sentido de responsabilidad. Si yo soy brigadista, soy responsable de mis actos y soy responsable de lo que yo estoy ejecutando, estoy realizando en mi empresa o estoy liderando. Sí, el sentido de liderazgo y trabajo en equipo es muy fundamental para un brigadista. ¿Cómo nosotros seleccionamos los integrantes de una brigada de emergencias? Basados en la aptitud física y mental. ¿Cómo medimos? Fácil. Talento humano y el departamento médico se encargan de esto. Nosotros valoramos previo a ser seleccionados y del listado que nosotros tenemos, seguimos depurando para considerar brigadistas a las personas más aptas. En el momento de crisis deberán mantenerse siempre una estabilidad emocional normal. ¿Por qué razón? Si nosotros no tenemos emocionalmente a una persona bien centrada, vamos a tener problemas. En vez de que sea un brigadista o un líder, un apoyo de la brigada, vamos a tener una víctima en la emergencia, ¿sí? Por eso este tipo de selección debe ser minucioso para que cada uno de nosotros y en sí la brigada esté de manera segura en el punto donde ellos van a intervenir. La responsabilidad es muy alta, ¿sí? El sentido del compromiso del trabajador debe ser muy eficiente y sobre todo siempre va a ser alta. La responsabilidad va de la mano con la serenidad y el respeto. Para ser brigadista debemos mantener la serenidad y ser respetuosos. La capacidad de liderazgo debe ser un punto adicional y sobre todo que nos lleva a condiciones de ser líder. No implica a crear dependencia del grupo, sino de los compañeros. Les hablaba del trabajo en equipo. Un brigadista debe siempre trabajar en equipo. Si un brigadista no está diseñado para trabajar en equipo, pues no es un brigadista. No podemos llamarlo brigadista a una persona que no está capacitada o entrenada
para trabajar en equipo. Sí, si mi brigadista o líder o el brigadista de apoyo no trabaja en equipo, pues no estamos hablando de una brigada de emergencias, estamos hablando de otros temas aislados de una brigada. La disposición para colaborar debe ser voluntariamente. Este es un punto muy fundamental también. ¿Por qué razón? Porque si una persona tiene la capacidad de ser brigadista y sobre todo es responsable y es, mantiene una aptitud y actitud buena, pues esa persona va a ser un brigadista que va a dar resultados, ¿no? La disposición para ser capacitado y entrenado debe ser siempre 100%. ¿Por qué razón? Si una persona no está con capacidades absolutas a una disposición de ser entrenado o capacitado o formado como brigadista, pues ¿qué hacemos ahí con esa persona? Separarlo, segregarlo y que ingrese la persona que está capacitada o la que quiere aprender y ser entrenada. La disponibilidad del tiempo. Creo que todos tenemos disponibilidad del tiempo en una empresa. Así sea mínimo, pero tenemos disponibilidad. Entonces el brigadista debe tener disponibilidad de tiempo. La permanencia y conocimiento de la empresa. Les hablaba de los mapas de evacuación, los mapas de riesgos y recursos. Todos en sí, no solamente los brigadistas deben conocer este punto. Debemos conocer todos en una empresa, en una institución, debemos saber dónde está el extintor, debemos saber dónde está la vía de evacuación, la salida de emergencia, el punto de encuentro, los riesgos que tiene cada una de las áreas. Entonces, nuestro compromiso también es grande como trabajadores, muy ajeno al de la brigada, porque como trabajadores, si no conocemos nuestra empresa, que vendría a ser nuestro segundo hogar, pues no sabemos de qué estamos hablando. Si yo quiero ser brigadista, pues debo tener conocimientos mínimos y claros. Conocimientos claves para ser brigadista es conocer los riesgos de la empresa, tener en cuenta el mapa de riesgos, el mapa de recursos y el mapa de evacuación. Porque en una emergencia son los puntos más fundamentales y sobre todo tal vez pueden llegar a ser los puntos más críticos que podemos nosotros estar teniendo una emergencia. ¿Sí? Por ende, nosotros debemos saber dónde puede darse una emergencia. Y de hecho, ahí está el prevencionista o el encargado de seguridad industrial o SSA de la empresa, el cual les va a dar la directriz y también va a estar capacitando al personal. No únicamente al brigadista, sino a todo el personal de la empresa, donde ellos van a hacer un punto muy fundamental de decirles, mira, acá está el riesgo de la bombona que puede provocar un incendio, puede provocar una fuga de gas, entre otras situaciones, ¿sí? Que ya tratamos dentro de las brigadas. Dentro de las condiciones físicas tenemos 5 puntos muy fundamentales que vamos a evaluarle al brigadista. Libre de impedimentos físicos, ¿sí? Esto también se le puede convalidar con el tema de salud. ¿Por qué razón? Porque ahí nosotros vamos a tener un análisis con el médico ocupacional o con el médico que trabaje A o B empresa para nosotros poder ver en qué condiciones está el trabajador. La relación de la constitución, en este caso el peso, el tamaño, es muy importante. Nosotros también debemos tener en cuenta este punto muy fundamental, que también nos ayuda un poco la valoración el tema médico, ¿no es cierto? Una actitud que sea atlética, sí, o deportiva en este caso. ¿Por qué razón? Porque siempre uno debe estar preparado para una emergencia. Ustedes podrán darse cuenta que entidades de socorro o salvamento, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, bomberos, policía, grupos especiales, son personas que están básicamente entrenándose todos los días y por ende, para ser brigadista, la actitud de realizar deporte o ser atlético es un punto muy importante. No padecer de problemas cardiovasculares. Este tema de condiciones físicas nos va a ayudar a valorar el tema de salud o el médico que se encuentra valorando a los trabajadores en la empresa.
No padecer de problemas respiratorios también es un punto muy fundamental, y esto también lo evaluamos con el tema, perdón, de la parte de salud de la empresa. Vamos a continuar con las condiciones psíquicas. Este punto también viene a ser, al igual que todos los puntos que hemos tratado, muy importante dentro del desarrollo de la conformación del brigadista o la selección del brigadista. ¿Por qué razón? Porque la estabilidad emocional que ya tratamos anteriormente es un punto fundamental. ¿Por qué razón? Digamos, A o B persona está pasando o atravesando un problema emocional grave. Tenemos una emergencia, se le seleccionó como brigadista. En vez de ser una persona que nos va a generar una ayuda dentro de la brigada, lo vamos a tener en alguna zona crítica y va a volverse una víctima en cualquier tipo de emergencia. Entonces eso nosotros debemos mitigar evaluando antes de seleccionar la brigada o el personal que va a conformar una brigada. La capacidad de aprendizaje es muy fundamental, porque si no estoy capacitado, no estoy formado, no recepto los conocimientos que adquirí en una capacitación de A o B circunstancia, pues no voy a poder tener esa disponibilidad o esa certeza o esa manera asertiva para A o B circunstancia de emergencia que voy a tener en mi empresa. La disposición, la disposición de querer hacer hoy, siempre, mañana, va a estar ahí. Entonces esa condición también es evaluada. La capacidad de toma de decisiones. Esto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque si yo les comenté en el tema, centrémonos nuevamente en el tema de brigada de contra incendios. Si yo ya veo que el conato de incendio salió de mis manos, entonces yo tomo la decisión como líder de brigada o como apoyo de la brigada. Voy a decir, ¿saben qué? Ya llamen a los equipos de socorro, vamos a estar siempre nosotros visualizando, vamos a estar dando la retroalimentación de lo que está pasando el evento, hasta que llegue la brigada de emergencias o el equipo de socorro para que tome la batuta de esa emergencia. Entonces la toma de decisiones es muy importante. Porque se ha dado aquí nuevamente, repito, recalco el tema de las personas que se vuelven víctimas. Tal vez por querer ser héroe se vuelve una víctima también. Entonces la toma de decisiones es muy importante dentro de la condición psíquica de un brigadista. Entonces vamos con el otro punto: no padecer de claustrofobia, vértigo u otra afección similar. Si yo sufro de vértigo, claustrofobia, entonces voy a tener problemas, no voy a poder estar preparado ante la emergencia. Más bien voy a volver a ser una víctima más, lo mismo que ya tratamos anteriormente. Entonces, siempre lo más fundamental y lo que yo les pido es que dentro de una brigada de emergencias o cuando uno se está formando como brigadista, siempre al momento que nos escogen, seamos sinceros, si tenemos miedo a algo, tenemos vértigo o tenemos hasta incluso una enfermedad, pues lo digamos. Ustedes saben que el tema de salud siempre va a ser, no va a ser difundido, va a ser internamente, lo va a llevar eso el médico, y eso es también por tema de prioridades que tienen ustedes al ser controlados o vigilados o al realizarse vigilancia médica de salud en su empresa. Entonces, el empleador y el médico no puede divulgar su información, solamente va a quedarse ahí con usted. Y lo que yo sí le pido es que usted le diga al médico en caso de que usted padezca de alguna enfermedad. Como otros conocimientos ya mencionados anteriormente, vamos a manifestar nuevamente conocimiento de la empresa, se relaciona bastante con las rutas de evacuación, análisis de riesgos, puntos de los recursos. En este caso contra incendio sería extintores, gabinetes contra incendio, entre otros. Tener en cuenta los turnos de trabajo, que eso es muy fundamental también. Aquí hago un paréntesis: hay empresas que trabajan 3 turnos, pues deben considerar las brigadas de emergencia para cada turno, ¿sí?
Nunca en ninguna empresa, por ejemplo, o en alguna institución pública o privada, deben dejar las horas descubiertas, que no existe una brigada. Si nosotros tenemos 3 jornadas o 2 jornadas, pues en las 3 o 2 jornadas vamos a mantener las brigadas de emergencia. Sí, eso es algo que debemos puntualizar también. No realizar funciones que durante la emergencia deban mantenerse, por ejemplo, ingresar al punto donde ya fue señalizado y bloqueado y atravesamos, eso no se debe hacer. Dentro de la antigüedad también podríamos hablar un poquito. Cuando una persona es brigadista y ya mantiene controlada o ya ha sido formada y capacitada continuamente, pues este brigadista va a ser siempre el líder o el jefe, pero siempre va a estar apoyado por una persona y también por su equipo de trabajo de la brigada. Eh, También aquí quería acotarles algo adicional. Sí, ahorita ya hemos hablado todo lo que es referente a las brigadas de emergencia, pero siempre en el aspecto ya muy personal, que lo he manejado y que ustedes también tal vez lo manejaron en alguna empresa o OEB, es muy importante que cada uno de nosotros, si la empresa me está formando como brigadista, la institución donde yo trabajo, sea pública o privada, me está formando como brigadista, o tal vez están escogiendo al brigadas de emergencia. Participemos, seamos participativos, porque si yo estoy en condiciones, de acuerdo a lo que ya manifesté, cumplo con el perfil de brigadista, entonces yo no me voy a rehusar. ¿Por qué razón? Porque para ser brigadista no hace falta que a usted le escoja. Usted como brigadista debe estar seguro de lo que usted quiere hacer, de garantizar lo que usted quiere dar. Por ejemplo, nosotros no únicamente podemos ser brigadistas o líderes o apoyo de la brigada o jefes de brigada en la institución o en alguna empresa que nosotros laboremos. Nosotros podemos ser líderes de la brigada en nuestros hogares. Ustedes muy bien saben que en nuestros hogares también tenemos muchos riesgos. Puntualicemos el tema de conatos de incendio, hasta incluso de explosiones de cilindros de gas que se ha visto, ya no muy continuamente como antes, pero todavía se sigue dando. Entonces, nosotros debemos también fortalecer esa comunicación en nuestros hogares, eso como un punto ya, un plus, un extra del tema que les estoy tratando de las brigadas, porque cada uno de nosotros tiene distintos riesgos, no solamente en nuestra casa, en el momento que estamos en la vía, cuando estamos viajando, nosotros vamos a tener cualquier tipo de emergencia, pero nosotros vamos a estar preparados, por ende, como les comentaba, nosotros seamos de las personas que tenemos esa predisposición de aprender, de estar capacitados, de estar formados. Una vez que yo ya adquiero ese compromiso en la empresa, pues también voy a replicar en mi casa, es un punto muy fundamental, que tal vez muchos de nosotros nos estamos olvidando. Eh, Ahora, como les decía, nosotros tenemos hijos en nuestras casas, tenemos nuestra familia cerca de nosotros, entonces también convirtámonos en formadores de esas personas que están detrás de nosotros, no solamente en el tema de la empresa, centrémonos también en las emergencias que pueden darse en nuestros hogares. Entonces ahí les pido que también analicemos lo mismo. Nosotros, por ejemplo, debemos estar siempre preparados ante una emergencia. Recientemente estamos pasando por muchos desastres naturales en todo el mundo. Entonces, recientemente fue el terremoto que se dio en Perú. Des en cuenta, si la mayoría de personas estaríamos formadas, tendríamos el entrenamiento de brigadistas, o por lo menos cumplimos una parte del perfil de brigadistas, vamos a tener menos personas que tal vez murieron, que están heridas, pero si nosotros hacemos ese compromiso de mantenernos eh,
realizando prevención, porque el tema del brigadista es también un poco irnos más allá, es hacer prevención, es tener ese punto preventivo dentro de cada situación que tengamos. Entonces, el punto más fundamental acá es también nosotros poder difundir lo que estamos aprendiendo como brigadistas. Eh, un detalle muy importante se me estaba pasando por alto, pero muy bien que tuve este tiempo para poder plasmarlo, es dentro de las empresas que mantienen ya más de 50 trabajadores, tenemos empresas más grandes, hasta incluso. eh, Nosotros formamos comités de seguridad y salud, ¿sí? Entonces, el comité también es una parte muy fundamental. ¿Sí? El comité de una empresa siempre va a estar ligado también con el personal de brigadas. ¿Por qué razón? Porque siempre en las reuniones que se generan mensualmente de los comités de seguridad y salud ocupacional de las empresas, siempre vienen a darnos estadísticas de los accidentes, de lo que sucedió, pero en este punto también es muy importante que nosotros mantengamos la comunicación con los brigadistas. ¿Por qué razón? Porque también podemos ser portavoces de alguna anomalía que tal vez yo que sé en la inspección rutinaria o en la inspección mensual, por ejemplo, de la brigada contra incendios, se dieron cuenta los brigadistas que por ahí un extintor estaba despresurizado, no estaba realizado el checklist, la inspección. Entonces, la brigada de emergencia va a ser un apoyo para el comité de seguridad. E inclusive, al momento de participar con el comité de seguridad, la persona encargada o responsable de seguridad de la empresa va también a estar siendo el apoyo mutuo entre prevencionista y brigada de emergencia. Brigada de emergencia y prevencionista. Entonces, aquí la cohesión debe ser efectiva. Siempre las reuniones de los comités son en pro mejoras de los sucesos o de los acontecimientos que ya hemos tenido en cualquier momento en ese mes o estamos pasando estadísticas en ese momento, ¿sí? Entonces, no únicamente la brigada de emergencias contra incendios, sino la brigada de evacuación, por ejemplo, hizo su inspección rutinaria, encontró puntos de encuentro que ya no estaban señalizados, pues informa, dejan sentado en una acta donde los compromisos deben ser cumplidos, porque ¿qué tal si se da una emergencia? No teníamos extintores, las rutas de evacuación no estaban señalizadas. Por ahí los pasos o las salidas de emergencia estaban obstruidas. Vamos ahí con el otro tema de la brigada de primeros auxilios. No teníamos elementos de primeros auxilios o de contingencia en el sitio. No teníamos un cuello inmovilizador o una férula. No teníamos en ese momento. Pero si nosotros retroalimentamos esto en el comité de seguridad, en el comité paritario, o sea, no estamos siendo un apoyo, porque el tema de la brigada también es ser un apoyo o ser los ojos del resto, o sea, de todo de toda la empresa, porque si no estamos trabajando en ese punto, en esa vialidad, todos estamos tal vez trabajando por lados separados, entonces no hay esa sinergia que necesita una empresa para que estén en una contingencia o en una emergencia. Pero si nosotros ya notificamos y no se da o no se solventan este tipo de anomalías, pues ahí sí nosotros como brigadistas ya hicimos nuestro trabajo, pero debemos asegurarnos que se haya cumplido, que las fechas que pusieron en el comité se las cumpla. Porque si se da una emergencia y no tenemos los recursos en el sitio, pues entonces, ¿de qué brigadistas hablamos? O sea, el brigadista puede estar preparado, pero si no tenemos recursos, no tenemos ningún tipo de elementos en el sitio, pues la brigada no va a poder actuar. Va a ser un trabajo nulo. Así yo les dé 10 capacitaciones el mes, les recalco nuevamente el perfil de los brigadistas,
doy las directrices para una brigada de emergencia, una de contingencia, una de contraincendios, brigada de comunicación, evacuación. Pero si no tenemos los recursos de la empresa o la institución, es dar un paso en falso porque no estamos consiguiendo nada. Esto siempre nosotros debemos trabajar en conjunto con el área de seguridad industrial, salud ocupacional y también el área de medio ambiente de una empresa, porque son las áreas en las cuales nosotros vamos a ser los portavoces. En este punto tenemos siempre nosotros que fundamentar. Si nosotros vemos, también hagamos un informe, fundamentemos. Eso es un punto muy esencial acá, porque si yo solamente voy e informo, pero si yo como brigada, por ejemplo, brigada de comunicación, hago un informe bien detallado, le pido la información a la brigada contra incendios, le pido información de la inspección de la brigada de evacuación, le pido información de la brigada de primeros auxilios, que me dé un informe. Pero como brigada de comunicación hago un informe global de las 4 brigadas, en este caso, y llevo el día que está pactada la reunión del comité paritario. Presento, pues vamos a tener firmas de responsabilidad. En caso de que nosotros tengamos un evento no deseado y tal vez estaban los brigadistas, pero no hay recursos, es ya responsabilidad netamente del empleador que todos los recursos que sirvan para una brigada de emergencias estén en su sitio y estén aptos para ser utilizados. Entonces, siempre les pongo esto a colación para que ustedes también tengan un poquito más de, de visualización de lo que es una brigada de emergencias y no únicamente son nombres que se cogen al azar y están puestos ahí tal vez por dar cumplimiento a la normativa nada más, por las auditorías. No, estamos totalmente equivocados. Uno cuando adquiere el compromiso de ser brigadista siempre debe estar ejecutando mejoras para la brigada, para la institución, para la empresa donde estamos trabajando. Eso es el detalle de ser brigadista, de un buen brigadista. Y yo he visto, y también esto pongo a consideración a ustedes, en muchas empresas que únicamente por cumplimiento anual necesitamos capacitar a brigadistas. Cojo nombres al azar, PAC, 15, 15, 15 de cada brigada. Pregunto si quiere ser brigadista, dice sí, no, no, sí, sí. Pero no estamos cumpliendo el parámetro anteriormente ya establecido, que es el perfil del brigadista. Entonces, en este punto, dentro del perfil del brigadista, no estamos cumpliendo. Tenemos una emergencia. Aparte de la emergencia, por no ser personal calificado o no mantener el perfil del brigadista o los requisitos de selección, las condiciones físicas, psíquicas y otros que ya hablamos. No únicamente tengo el evento, más bien tengo un herido, tengo un accidentado por la emergencia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Esto se da cuando las empresas o instituciones públicas o privadas únicamente escogen a la persona y le designan brigadista. Hay muchos casos que una persona es brigadista y ni siquiera le han recordado, ni siquiera le han capacitado. Entonces es muy, muy complicado entender, pero hay casos, he visto, he escuchado y también he sido parte eh, de esta parte que no es dable, no podemos tal vez establecer o estipular así un brigadista tal vez por lo que yo quiero. O sea, yo lo vi y lo escojo. ¿Sabes qué? A tal área dame 5 nombres y vamos a capacitar. No, no son las condiciones así. Entonces, para que me entiendan a dónde quiero llegar, es a que si nosotros vamos a tener brigadistas, deben estar bien capacitados, bien formados y sobre todo nosotros debemos darle los recursos. Si no tenemos recursos,
pues no hablemos de una brigada de emergencias. Mejor no hagamos nada y tal vez no podemos, a través por el error, podemos generar daños a las personas que no se la merecen. Entonces, si nosotros nos centramos en una brigada, pues debe ser bien formada, debe ser bien escogidos del personal, deben ser evaluados. El tema de la evaluación ya está las condiciones físicas, psíquicas y otras. Pero en otras también entra el tema de la evaluación. Si yo le formo, yo le capacito, pues tiene que ser evaluado. Si es evaluado y pasa esa evaluación, pues bien seleccionado el brigadista. Aparte de eso, siempre dentro de los planes de emergencia y en cualquier empresa nos piden hacer simulacros para nosotros poder saber en qué estado se encuentran las brigadas. Y si ya nosotros hicimos un simulacro, siempre nosotros vamos a hacer un informe y vamos a presentar el FODA, ¿sí? Las fortalezas, las oportunidades, las, las debilidades y las amenazas, ¿sí? Entonces nosotros vamos a encontrar esa, esa directriz. ¿Para qué? Para tratar de mejorar. Si estamos fallando en A o B circunstancia, pues los simulacros son muy importantes para mejorar. Dentro de la normativa, siempre, y yo les recomiendo que hagamos mínimo de 2 a 3 simulacros anuales. Aunque con uno o dos tranquilamente pasamos cualquier auditoría. Pero lo más fundamental no es cumplir. Siempre vamos con un plus, vamos un poquito más allá. Hagamos tal vez simulacros que interactúen las 4 brigadas. Hagamos 2 simulacros bien hechos. Entonces eso ya me garantiza a mí en qué puedo mejorar, qué es lo que debo hacer. Tal vez debo suplir a una persona que fue y escogida como brigadista. Ese es el otro punto, que también sí podemos hacer eso. Podemos reemplazar a la persona que tal vez no esté en capacidad, pero la persona que está bien capacitada y está actuando de manera continua, está capacitada, está informada, es per- persuasiva, está en un aprendizaje o una actitud muy relevante, pues esa persona debemos mantenerlo y seguirle capacitando día a día, que eso es lo más fundamental. Bueno, ya con esto creo que está todo claro y sobre todo agradecerles a ustedes por esa, ese tiempo que se dan por el tema de seguir aprendiendo, ¿no? Y sobre todo el tema del entrenamiento y también conocer el tema de la normativa es muy, muy importante y muy fundamental. Como les mencionaba al inicio, revisen la normativa que ya fue mencionada. Es muy importante saber puntos específicos y claros también de la normativa para nosotros no caer en errores. Y agradecer el compromiso que tienen con nosotros al momento de adquirir sus cursos de capacitación, y sobre todo yo muy agradecido porque estos temas de brigadas de emergencia sí son un poquito que hay que llevarlos con una con un especial énfasis para que no caigan en un error en el cual tal vez puedan lamentarlo o puedan tal vez eh, tener algún otro tema no caracterizado, que no se haya un evento inesperado o algo que ustedes vayan a poder determinarlo. Eso nada más, y de esta manera estaríamos cerrando el curso virtual de brigadas de emergencia, sin más que decirles que nos seguiremos viendo y pongan mucho énfasis en la formación y capacitación de los brigadistas y sobre todo en el tema del perfil. El perfil es un punto muy fundamental que siempre voy a recalcar en cada capacitación que yo lo realizo. El perfil del brigadista es lo más esencial que puede existir en la selección. Sí, es como en una empresa, siempre
para hacer un proceso de selección de la persona más idónea, siempre vamos a seguir un parámetro, una directriz. Entonces es lo mismo con el brigadista. Quien se encarga de esto son áreas complementarias que trabajan de manera integrada en una empresa, así como seguridad industrial, salud, también talento humano, trabaja mucho para realizar y poder escoger a los brigadistas más idóneos de una empresa. Con eso nada más me despido y que tengamos un excelente día.